tomar la votación de la mesa directiva. Diputado Briviesca. Otra vez, repita por favor, diputado. Briviesca, a favor. Orozco Gómez, a favor. Carreño Mijares, a favor. Magdalena Núñez Monreal, PT, en contra. Marisela Velázquez, a favor. González Morfín, a favor. Arroyo Vieira. Ricardo Anaya, a favor. Se emitieron 353 votos a favor, 134 en contra, por lo tanto, hay mayoría calificada. Aprobada la reforma constitucional en materia energética, aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Pasa a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales. Pasamos al siguiente asunto. Se informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Transportes con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de las diputadas y diputados que formarán parte, en calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente. Pido a la Secretaría dar lectura a la lista de diputadas y diputados propuestos por la Junta de Coordinación Política para formar parte de la Comisión Permanente. Las propuestas para integrar la comisión permanente son las siguientes. 1. Diputado titular Manuel Ayorbe Baños, sustituto diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera. 2. Diputada María de las Nieves García Fernández, diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez. 3. Diputado Raimundo King de la Rosa, diputado José Sergio Mansur Quiroga. 4. Secretaria, le pido lo leamos de manera pausada. Diputado Continúa. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputada Regina Vázquez Saúd. Diputada Arely Madrid Tobilla, diputada Francisca Elena Corrales Corrales. Diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, diputadas Elizabel Gauna Ruiz de León, diputado Enrique Cárdenas del Avellano, diputado José Rubén Escajeda Jiménez, diputado René Ricardo Fujiguara Montelongo, diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, diputado Ricardo Anaya Cortés, diputada Leticia López Landero, diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputada Karina Labastida Sotelo, diputada María Teresa Jiménez Esquivel, diputado Luis Alberto Villarreal García, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada Elena Tapia Folem, diputado José Luis Esquivel Salpa, diputado Ramón Montalvo Hernández,
Diputada Graciela Saldaña Fraire, Roxana Luna Ronquillo. Diputado Javier Orihuela García. Diputado Roberto López Rosado. Diputada Mónica García de la Fuente. Diputada Ana Lilia Garza Cadena. Diputado Ricardo Mejía Verdeja. Diputada Zuleima Huidobro González. Diputado Ricardo Cantú Garza. Diputada Loreta Ortiz Halp. Es cuanto, presidente. Pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios distribuya las cédulas a las diputadas y diputados. Me avisan cuando hayan acabado, ¿no? Adelante, presidente. Es que no, seguro la A no lo va a tener. Abreu Artillano Rocío Adriana. Por favor, gracias. Nada más espérense tantito. Tienen que estar distribuidas las cédulas, si no vamos a hacer un súper desorden. Si no, cuando baje se la dan aquí abajo. Ajá, que baje y se la damos aquí. Está bien. ¿Le sigo? Compañeras y compañeros diputados, les pedimos que desalojen la parte frontal y el diputado que escuche su nombre, favor de pasar a la parte frontal para depositar su cédula. Repito, diputada Abreu Artillano Rocío Adriana. Diputado Aceves del Olmo Carlos Humberto. Acosta Croda Rafael. Acosta Montoya Rubén. Acosta Peña Brasil Alberto. Adame Alemán Juan Pablo. Aguayo López Miguel Ángel. Sugiéranle que nombre unos 10 para que puedan ir bajando. Águila Torres Claudia Elena. Aguilar Gil Lilia. Aguilar Rodríguez Aurora de la Luz. Aguilar Vega Marcos. Alavés Ruiz Aleida. Alcalá Padilla Leobardo. Alcalde Luján Luisa María. Aldana Prieto Luis Ricardo. Para votar. Pero necesitamos cédulas. Algredo Jaramillo Edilberto. Que imprimieran el número exacto. Almaguer Torres Felipe de Jesús. Alonso Morelli Humberto. Alonso Raya Agustín Miguel. Alvarado Sánchez Brenda María Isontli. Álvarez Tobar Marta Berenice. Allende Cano Ana Isabel. Amaya Reyes María de Lourdes. Responsable de la cédula. Anaya Cortés Ricardo. Yo no tengo cédula. Juan Carlos. Anaya Gudiño Alfredo. Anaya Gutiérrez Alberto. Anaya Llamas José Guillermo. Angulo Parra Carlos Fernando. Antonio Altamirano Carol. Añorbe Baños Manuel. Aquino Calvo Juan Jesús. Araujo de la Torre Elsa Patricia. Arellano Guzmán Salvador. Argüelles Loya Consuelo. Arias Payares Luis Manuel. Arroyo Ruiz Alma Yeani. Arroyo Vieira Francisco Agustín. Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco.
Astudillo Suárez Ricardo, Atie Flores Camel, Obri de Castro Palomino Enrique, Aureoles Conejo Silvano, Ávila Pérez José Ángel, Ayala Robles Linares Flor, Azuara Zúñiga Javier, Vadillo Ramírez Darío, Barajas del Toro Salvador, Barba Mariscal Marco Antonio, Bárcenas Nieves Delvin Fabiola, Barrera Petra, Barrera Estrada Rodimiro, Barrera Fortún Laura, Barrios Gómez Segues Agustín, Barrueta Barrón Noé, Bautista Bravo Aliet Mariana, Bautista Cuevas Gloria, Bautista López Víctor Manuel, Bautista Villegas Óscar, Belaunzarán Méndez Fernando, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Benavides Castañeda José Alberto, Bernal Bolnik Suelen, Bernal Gutiérrez Marco Antonio, Bersunza Novelo Landy Margarita, Blanco de Aquino Silvano, Bojorques Javier Claudia Elizabeth, Bonilla Gómez Adolfo, Bonilla Jaime Juana, Bonilla Valdés Jaime, Borboa Becerra Omar Antonio, Borges Pasos Teresita de Jesús, Botello Montes José Alfredo. Vibriesca Sagún Fernando, Brito Lara Tomás, Bueno Torio Juan, Camal Mena José Angelino, Caballero Garza Benito, Cabañas Aparicio María Elia, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Calderón Ramírez Leticia, Calzada Arroyo Marco Antonio, Camarena García Felipe Arturo, Camarillo Ortega Rubén, Campos Córdoba Lisandro Arístides, Cano Ayala María Elena, Cantú Garza Ricardo, Cantú Segovia Eloy, Carvajal González Alejandro, Carvajal Hernández Juan Manuel, Cárdenas Cantú Miriam, Cárdenas del Avellano Enrique, Cárdenas Guízar Gabriel de Jesús, Carpinteiro Calderón Purificación, Carreño Mijares Angelina, Carreño Muro Genaro, Carreón Cervantes Verónica, Carrillo Huerta Mario Miguel, Castaños Valenzuela Carlos Humberto, Castellanos Mijares Carlos Octavio, Castillo Rodríguez Minerva, Castillo Valdés Benjamín, Cedillo Hernández Ángel, Cerda Franco María San Juana, Ceseñas Chapa María del Socorro, Contreras Ceballos Armando,
Copete Zapot Yasmín de Los Ángeles. Córdoba Bernal Marta Beatriz. Córdoba Díaz Luis Armando. Córdoba Morán Frines Soraya. Corona Nakamura María del Rocío. Coronado Quintanilla Alberto. Coronato Rodríguez José Francisco. Corrales Francisca Elena. Cortázar Lara Gerardo Maximiliano. Cortés Berumen Isaías. Cruz Mendoza Eufrosina. Cruz Morales Maricruz. Cruz Ramírez Arturo. Cuellar Reyes Fernando. Cuellar Estefan Antonio. Cuevas Mena Mario Alejandro. Curi Naime Alberto. Chan Lugo Sergio Augusto. Chávez Contreras Rodrigo. Chávez Dávalos Sergio Armando. Dávila Delgado Mario Alberto. De Jesús Alejandro Carlos. De la Cruz Requena Rosalba. De la Rosa Anaya Andrés. De la Rosa Escalante Arturo. De la Rosa Peláez Sebastián Alfonso. De la Vega Membrillo Jorge Federico. De las Fuentes Hernández Fernando Donato. De León Pérez María Eugenia. Del Ángel Acosta Jorge. Del Bosque Márquez Juan Isidro. Del Moral Vela Paulina Alejandra. Delgadillo González Claudia. Díaz Atié Antonio de Jesús. Díaz Palacios Víctor Emanuel. Díaz Trujillo Alberto. Diego Cruz Eva. Dóger Guerrero José Enrique. Domínguez Cepeda Pedro Ignacio. Dorador Pérez Gavilán Rodolfo. Duarte Murillo José Ignacio. Duarte Ortuño Catalino. Durazo Montaño Francisco Alfonso. Elizondo Ramírez Irma. Escajeda Jiménez José Rubén. Escobar y Vega Arturo. Espinosa Cházaro Luis Ángel. Esquivel Salpa José Luis. Félix Chávez Faustino. Félix Aes Rubén Benjamín. Fernández Clamón Francisco Javier. Flamate Ramírez Julio César. Flores Aguayo Uriel. Flores Enrique Alejandro. Flores Gómez José Luis Cruz. Flores Méndez José Luis. Flores Salazar Guadalupe Socorro. Flores Sandoval Patricio. Fósil Pérez Juan Manuel. Fuentes Solís Víctor Osvaldo. Fuentes Telles Adriana. Fujillara Montelongo René Ricardo. Funes Velázquez Erika Yolanda. Galindo Delgado David. Galindo Quiñones Heriberto. Galván Villanueva Raúl. Gamboa Son Lisbeth Loy. Garay Cavada Marina. García Conejo Antonio. García de la Fuente Mónica. García Fernández María de los Ángeles. García Héctor. García González Carlos Alberto. García Hernández Josefina. García Medina Amalia Dolores. García Olmedo María del Rocío. García Ramírez José Guadalupe. García Reyes Verónica. García Rojas Mariana. García de la Cadena Romero María del Carmen. Garfias Gutiérrez Lucila.
Garza Cadena Ana Lilia, Garza Moreno María Esther, Garza Rubalcaba Marcelo, Gastelum Buenrostro Juan Manuel, Gaudiano Rubirosa Gerardo, Gauna Ruiz de León Celia Isabel, Gómez Carmona Blanca Estela, Gómez Gómez Luis, Gómez Gómez Pedro, Gómez Michel Gabriel, Gómez Holguín Roy Argel, Gómez Pozos Marilyn, Gómez Ramírez Raúl, Gómez Dueme Amira, González Barrios Rodrigo, González Bautista Valentín, González Carrillo Adriana, González Cruz Cristina, González Domínguez Isela, González Farías Eligio, González Gómez Cecilia, González Magallanes Alfa Eliana, González Manríquez Víctor Rafael, González Morfín José, González Reséndiz Rafael, González Roldán Luis Antonio, González Serna José Ángel, González Valdés Marco Antonio, González Vargas Francisco, González Luna Bueno Federico José, González Martínez Olivares Iracema, Gordillo Castillo Néstor Octavio, Grajales Palacios Francisco, Gualito Castañeda Rosalba, Guerra Garza Abel, Guerrero López Judith Magdalena, Guevara González Javier Filiberto, Guillén Mario Francisco, Gurrión Matías Samuel, Gutiérrez Álvarez Harvey, Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto, Gutiérrez Manrique Marta, Guzmán Díaz Delfina Elizabeth, Heredia Lizárraga Martín Alonso, Hernández Burgos Gaudencio, Hernández González Noé, Hernández Íñiguez Adriana, Hernández Morales Mirna Esmeralda, Hernández Tapia Gerardo Javier, Herrera Delgado Jorge, Huerta Ladrón de Guevara Manuel Rafael, Huerta Rea María de Jesús, Huidobro González Zulema, Hurtado Gallegos José Antonio, Insunza Montoya Alfonso, Jardines Fraire Jonathan, Jarquín Hugo, Jiménez Castillo Blanca, Jiménez Cerrillo Raquel, Jiménez Esquivel María Teresa, Jorrín Lozano Víctor Manuel, Juan Marcos Isa Salomón, Juárez Piña Beatriz Verónica Beatriz, King de la Rosa Raimundo, La Bastida Sotelo Karina, Larrazábal Bretón Fernando Alejandro, León Mendívil José Antonio, Licea González Margarita, Licea Arteaga Gerardo Francisco, López Alvarado Jaime Cris, López Jándido José Arturo, López Cisneros José Martín, López González Roberto, López Landero Leticia, López Landero Tomás, López López Raudel, López Moreno Lourdes Adriana, López Noriega Alejandra, López Rosado Roberto, López Segura María Carmen, López Suárez Roberto, López Zavala Javier, Lorenzini Rangel Julio César, Lugo Barriga Patricia, Luna Porquillo Roxana, Llana Salva José Alejandro, Macías Sandoval Raúl, Madrid Tobilla Areli, Magaña Cepeda María Angélica, Maldonado Hernández Fernando Alfredo, Maldonado Salgado José Valentín,
Manríquez González Víctor Manuel. Mansur Quiroga José Sergio. Márquez Martínez José Luis. Márquez Velasco Silvia. Martel Cantú Jimena. Martínez Cárdenas Esther Angélica. Martínez Martínez Juan Luis. Martínez Rojas Andrés Eloy. Martínez Santillán María del Carmen. Mavil Soto Ángel Abel. Medina Fierro Ricardo. Medina Filigrana Marcos Rosendo. Medrano Galindo Gabriela. Mejía Verdeja Ricardo. Mejía Guajardo Julisa. Melchor Vázquez Angélica Rocío. Méndez Denise Lorena. Méndez Martínez Mario Rafael. Mendoza Curiel María Leticia. Mendoza Garza Jorge. Mercado Gallego Sonia Catalina. Merlin García María del Rosario. Micalco Méndez Rafael Alejandro. Micher Camarena Marta Lucía. Miranda Múnive Emilce. Miranda Salgado Marino. Moctezuma Oviedo María Guadalupe. Mojica Morga Teresa de Jesús. Mondragón González María Guadalupe. Monreal Ávila Ricardo. Montalvo Hernández Ramón. Montano Guzmán José Alejandro. Montes Alvarado Abraham. Morales Flores Jesús. Morales López Carlos Augusto. Morales Vargas Trinidad Secundino. Moreno Árcega José Isidro. Moreno Cárdenas Rafael Alejandro. Moreno Montoya J. Pilar. Moreno Rivera Israel. Moreno Rivera Julio César. Morgan Navarrete Tania Margarita. Mota Ocampo Gisela Raquel. Muñiz Martínez Dulce María. Muñoz Capamas Felipe de Jesús. Muñoz Márquez Juan Carlos. Muñoz Soria José Luis. Murguía Lardizábal Luis Alfredo. Nájera Medina Víctor Reimundo. Narcia Álvarez Héctor. Nava Gómez José Everardo. Navarrete Contreras Joaquina. Navarrete Vital María Concepción. Navarro de Alba César Reinaldo. Neblina Vega Eberto. Nieves López Ociel Omar. Niño de Rivera Vela Homero Ricardo. Nolasco Ramírez Yesenia. Núñez Aguilar Ernesto. Núñez Monreal Magdalena del Socorro. Núñez Sánchez Gloria Elizabeth. Ochoa Gallegos Williams Osvaldo. Ochoa González Arnoldo. Ochoa López Nabor. Olivero Susaviaga José Luis. Olvera Barrios Cristina. Olvera Correa Luis. Ordaz Martínez María del Carmen. Orihuela García Javier. Oribe Belinguer Adolfo. Orozco Gómez Javier. Horta Coronado Marcelina. Ortega Pacheco Guadalupe del Socorro. Ortiz García Salvador. Ortiz Mantilla María Isabel. Ortiz Halp Loreta. Otón Sayas Máximo. Oviedo Herrera J. Jesús. Pacheco Díaz Germán. Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel. Padilla Fierro Román Alfredo. Padilla Navarro Cesario. Padilla Ramos Carla Alicia. Pantoja Hernández Leslie. Pariente Gavito María del Rosario de Fátima. Paz Alonso Raúl. Paz y Maza Cita Beatriz. Pedraza Aguilera Flor de María. Pelayo Covarrubias Francisco. Peña Vilés Gerardo. Peña Recio Patricia Guadalupe. Pérez Anzueto Hugo Mauricio. Pérez Camarena Carmen Lucía. Pérez de Alba José Noel. Pérez Escalante Elvia María. Pérez Hernández Rosa Elba. Pérez Tejada Padilla David. Ponce Orozco Norma. Porras Pérez Pedro. Portillo Martínez Vicario. Posadas Hernández Domitilo. Prieto Herrera Humberto Armando. Quián Alcocer Eduardo Román. Quintana León Socorro de la Luz. Quintana Salinas Esther. Quiñones Canales Lourdes. Quiroga Anguiano Karen. Ramírez Díez Gutiérrez María Concepción. Ramírez Romero Luis Miguel. Rangel Espinosa José. Rangel Segovia Alejandro. Reina Lizárraga José Enrique. Relstab Carreto Tania. Retamosa Vega Patricia Elena. Reyes Gámez Roberto Carlos. Reyes Montiel Carla Guadalupe.
Reza Gallego Rocío Esmeralda, Ricalde Magaña Alicia Concepción, Rincón Chanona Sonia, Rivadeneira Hernández Alfredo, Rivera Villanueva Eric Marte, Robledo Leal Ernesto Alfonso, Roblero Gordillo Héctor Hugo, Robles Aguirre Mayra Karina, Rocha Piedra Juan Manuel, Rodríguez Calderón José Alberto, Rodríguez Oval Fernando, Rodríguez Montero Francisco Tomás, Rodríguez Vallejo Diego Sinué, Rojo García de Alba José Antonio, Román Bojorques Jesús Tolentino, Romero Guzmán Rosaelia, Romero Lozano María Fernanda, Romero Sevilla Leonor, Romero Valencia Salvador, Romero Fonseca Bárbara Gabriela, Rosas Montero Lisbeth Eugenia, Rosiñol Abreu Jorge, Rubio Lara Blas Ramón, Ruiz Arriaga Genaro, Ruiz Gutiérrez Adán David, Ruiz Moronati Roberto, Ruiz Sandoval Cristina, Sada Pérez Verónica, Sawi Rivero Mauricio, Salazar Trejo Jessica, Saldaña Fraire Graciela, Saldaña Hernández Margarita, Salgado Delgado Fernando, Salgado Parra Jorge, Salgado Peña Abel Octavio, Salinas Garza José Arturo, Salinas Mendiola Gláfiro, Salinas Narváez Javier, Salinas Pérez Josefina, Sámano Peralta Miguel, Sampaio Ortiz Ramón, Samperio Montaño Juan Ignacio, Sánchez Camacho Alejandro, Sánchez Cruz Leopoldo, Sánchez Romero Carlos, Sánchez Ruiz Mario, Sánchez Santiago María Guadalupe, Sánchez Torres Guillermo, Sansores Sastre Antonio, Schroeder Verdugo María Fernanda, Serralde Martínez Víctor, Serrano Toledo Rosendo, Sosa Altamira William Renán, Sosa Gobea Marta Leticia, Soto Martínez José, Sotomayor Chávez Jorge Francisco, Talamante Lemas Dora María, Tapia Fonle Margarita Elena, Terán Guevara María Rebeca, Terán Juárez Jorge, Torres Cofiño Marcelo de Jesús, Torres Flores Araceli, Torres Mercado Tomás, Tobar Aragón Cristal, Trejo Reyes José Isabel, Treviño Cantú Javier, Treviño Villarreal Pedro Pablo, Ugalde Alegría Aurora Denise, Urciel Castañeda María Celia, Uribe Padilla Juan Carlos, Balanzi Busali Simón, Valdés Palazuelos Jesús Antonio, Valencia Ramírez Aida Fabiola, Valladares Huo Cintia Noemí, Valle Magaña José Luis, Valle San Pedro Lorena Ivette, Vargas Martín del Campo Elizabeth, Vargas Pérez Nelly del Carmen, Vargas Laura Guadalupe, Vázquez Villanueva Martín de Jesús, Vázquez Saúd Regina, Vega Vázquez José Humberto, Vela Reyes Marco Alonso, Velasco Orozco Víctor Hugo, Velázquez Díaz María Guadalupe, Velázquez López Mirna, Velázquez Ramírez Diana Karina, Velázquez Sánchez Marisela, Villafuerte Trujillo Amílcar Augusto, Villalobos Seáñez Jorge Iván, Villanueva Albarrán Gerardo, Villarreal García Luis Alberto, Villarreal García Ricardo, Villaseñor Gudiño Blanca María, Villaseñor Vargas Paloma, Vital Vera Marta Edith, Vitela Rodríguez Alma Marina, Yamamoto Cázares Beatriz Eugenia, Yáñez Robles Elizabeth Osbelia, Zacarías Capuchino Darío, Zamora García Alfredo, Zamora Morales Fernando, Zárate Salgado Fernando, Zavala Peniche María Beatriz, Zabaleta Salgado Ruth, Cepeda González Francisco Alberto, Cepeda Vidales Damián. ¿Falta algún diputado de pasar a depositar su cédula? Adelante, por favor. Ya estamos ansiosos. Oye, claro, sí, vamos. Agarra tu
¿Que no se puede salir de nosotros? ¿Algún diputado que falte de emitir su cédula? Por favor. Proceda a la Secretaría a hacer el cómputo de los votos. Ciérrese. Te ayudamos ya poniendo que falta ciudadanos. ¿Falta algún diputado en depositar su cédula? Se va a proceder a hacer el cómputo de votos. Oh, perdón, felicidades. Oye, Lupita con la mejor vibra y tú has sentido presa. Y sí, lo del striptease, la verdad es que lo organizamos. El Chuy fue el que estuvo ahí poniéndose de acuerdo. No más que no me dice qué te puede estar en mi No, qué bárbaro. De esta manera, los legisladores han emitido su voto por cédula respecto a quién estará conformando la comisión permanente durante el primer receso de este segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura. Y es importante que usted conozca qué es la comisión permanente para que usted le pueda dar un mejor seguimiento a todo el trabajo legislativo que se estará realizando los próximos días. Esto se establece en la Ley Orgánica General del Congreso de la Unión, en la cual se establece que en el artículo 116, la Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que durante los recesos de este desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También se señala que la Comisión Permanente se compone de 37 miembros, de los cuales 19 serán diputados y 18 senadores, quienes serán designados mediante el voto secreto por las respectivas cámaras durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las cámaras también nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos. La Comisión Permanente celebrará sus sesiones correspondientes el primer receso de cada año de la legislatura en el recinto de la Cámara de Diputados y en el segundo receso en el recinto de la Cámara de Senadores. En este sentido, hay que señalar que las sesiones de la Comisión Permanente se estarán celebrando en la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ya que es el primer receso del segundo año de ejercicio de esta 62ª legislatura. Y en estos momentos, los legisladores han emitido su voto secreto respecto a quién eligen para que los represente en la comisión permanente. En unos momentos más sabremos cuáles son los nombres de los legisladores, ya que se está haciendo el conteo correspondiente después de esta votación por cédula. También le comento que el mismo día en que las cámaras acuerden su respectiva clausura de sesiones ordinarias, los diputados y los senadores que hubieren sido nombrados como miembros de la comisión permanente se reunirán a efecto de elegir a su mesa directiva en el recinto que corresponda conforme al artículo que le he comentado. Por ello, es importante que usted conozca quiénes estarán en funciones durante este primer receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura. En una próxima sesión donde el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados estará citando a los legisladores para llevar a cabo esta instalación, usted podrá observar cuál es el proceso para elegir la mesa directiva de la comisión permanente. Y le cuento un poco acerca de este proceso y así usted podrá observarlo en esta instalación que estará próxima a celebrarse. De acuerdo a este procedimiento, los diputados y los senadores se reunirán bajo la presidencia provisional
de la persona a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellidos o de estos y de nombres si hubiere dos o más apellidos iguales. Para su auxilio, el presidente provisional designará a 2 secretarios. Los diputados y senadores elegirán por mayoría, en votación por cédula, un presidente, un vicepresidente y 4 secretarios. De estos últimos, 2 deberán ser diputados y 2 senadores. El presidente y el vicepresidente serán elegidos para un periodo de receso entre los diputados y para el periodo siguiente entre los senadores. Llevada a cabo la elección de la mesa directiva, los electos tomarán desde luego posesión de sus cargos y el presidente declarará instalada la comisión permanente, comunicándolo así a quien corresponda. Las sesiones de la comisión permanente tendrán lugar una vez por semana en los días y a las horas que el presidente de la misma indique formalmente. Si hubiere necesidad de celebrar algunas otras sesiones fuera de los días estipulados, se llevarán a cabo previa convocatoria por parte del presidente. Los asuntos cuya resolución corresponda al Congreso o a una de las cámaras y que durante el receso se presenten a la comisión permanente, estas se turnarán a las comisiones relativas de la cámara que corresponda. Cuando se trate de iniciativas de ley o de decretos, se imprimirán y se ordenará su inserción en el diario de los debates. Se remitirán para su conocimiento a los diputados o senadores, según el caso, y se turnarán a las comisiones de la Cámara a que vayan dirigidas. La comisión permanente adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de sus miembros presentes. También le comento que la comisión permanente no suspenderá sus trabajos durante los periodos extraordinarios de sesiones que se convoquen, salvo en aquello que se refiera al asunto para el que se haya convocado el periodo extraordinario respectivo. Esto en caso de que se solicitara. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión designará al presidente provisional en los casos de falta absoluta o temporal del presidente de la República durante el receso de las cámaras. En la misma sesión resolverá convocar al Congreso General a un periodo extraordinario de sesiones para el efecto de que se designe presidente interino o sustituto. La convocatoria no podrá ser vetada por el presidente provisional. Hay que señalar que si el Congreso de la Unión se haya reunido en un periodo extraordinario de sesiones y ocurre la falta absoluta o temporal del presidente de la República, la Comisión Permanente de inmediato ampliará el objeto de la convocatoria a fin de que el Congreso esté en aptitud de nombrar al presidente interino o sustituto según proceda. La Comisión Permanente podrá tener hasta 3 comisiones para el despacho de los negocios de su competencia. Hay que señalar que también estas 3 comisiones que se encargarán de los asuntos correspondientes estarán instalando después de que se le dé formalidad a la instalación de la Comisión Permanente. Y esto con el objetivo de que desahoguen los asuntos que les sean turnados por parte de la mesa directiva de la Comisión Permanente que se designe y de esta manera darles un respaldo técnico, profesional y especializado a todos los asuntos que les sean llegados. Durante los recesos del Congreso se presentarán a la Comisión Permanente para su examen y su aprobación. Escuchemos el resultado. 22 votos por la planilla propuesta por la Junta de Coordinación Política y 22 votos por otras planillas. En consecuencia, se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionará durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura, los diputados y las diputadas propuestos por la Junta de Coordinación Política, como ha dado cuenta ya la Secretaría. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Primero, se autoriza al presidente de la Junta de Coordinación Política para que durante el primer receso del segundo año
de ejercicio de la 62ª legislatura, pueda solicitar al presidente de la mesa directiva que instruya la publicación en la Gaceta Parlamentaria de las designaciones y las sustituciones que los coordinadores de los grupos parlamentarios soliciten respecto a la integración de las comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes. Segundo, las sustituciones o designaciones surtirán sus efectos formales a partir del día de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Firman los coordinadores integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, presidente. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo. En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Aprobado. En los términos del artículo 100 y 102 del reglamento, iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. Pido a las y a los diputados presentes nos pongamos de pie. Tengo la más profunda convicción de que en este periodo ordinario de sesiones hemos escrito una de las páginas más brillantes en la historia moderna del Congreso de la Unión. El día de hoy El día de hoy, 12 de diciembre, esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados los trabajos de este histórico y extraordinariamente productivo periodo ordinario de sesiones. Enhorabuena y muchas felicidades. Procederemos a entonar nuestro glorioso himno nacional. ¡Viva México! Esta presidencia informa que se comunicará por escrito la conclusión formal del primer periodo ordinario de sesiones. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Senadores, así como al titular del Poder Ejecutivo. Consulte la Secretaría de la Asamblea si se autoriza que las actas de la sesión anterior y la de esta sesión se den por leídas y copia de las mismas se distribuyan entre los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.
Por instrucción de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que las actas de la sesión anterior y la de esta sesión se den por leídas y copia de las mismas se distribuyan entre los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado. Se cita a los diputados integrantes de la Comisión Permanente a la sesión de instalación que se llevará a cabo el próximo día viernes 13 del presente mes y año, en hora que se comunicará de forma oportuna. Se levanta la sesión. Esta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, que inició minutos después de las 5 de la tarde de este 11 de diciembre y termina este día, 12 de diciembre, horas después de la 1 de la tarde. Y esto se llevó a cabo en una sede alterna del Salón de Plenos dentro del Palacio Legislativo, en la cual se analizó, se discutió y se aprobó en lo general la minuta con proyecto de decreto por la cual se reforman, se adicionan y se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Esto con 354 votos a favor y 134 votos en contra. Minuta que hay que recordar fue aprobada y enviada por parte del Senado de la República. Cabe señalar que se tuvo la oportunidad de escuchar los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios y en la discusión en lo particular, hay que señalar, se registraron más de 876 reservas, donde más de 100 oradores tuvieron participación. Legisladores y legisladoras presentaron más de una reserva, por lo tanto lo hicieron en una sola presentación. Hay que señalar que estas propuestas de modificación fueron en relación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como a todo el régimen transitorio, el cual contenía 21 artículos. Y estas propuestas de modificación no fueron aceptadas por el Pleno de esta Cámara de Diputados. Posteriormente, en la votación nominal, se aprobó en términos del dictamen con 353 votos a favor y 134 en contra. Por lo tanto, podemos decir que se aprobó en lo general y en lo particular este proyecto de decreto por el cual, les recuerdo, se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. Por otra parte, hay que decir que de esta manera concluyen los trabajos del primer periodo del segundo año de ejercicio de esta 62ª legislatura de la Cámara de Diputados y se dará paso a este primer receso del segundo año de ejercicio, el cual entra en funciones la Comisión Permanente, que concluirá el próximo 31 de enero. ¿Y qué es el órgano de la Comisión Permanente? Bueno, pues hay que decirlo que estará en funciones durante los recesos del Congreso de la Unión, de acuerdo a lo que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, órgano que se compone de 37 miembros, de los cuales 19 son diputados y 18 senadores, y en el caso de los diputados ya fueron designados, como lo pudimos observar por parte del Pleno y por votación a través de cédula. Usted lo observó oportunamente a través de la señal del canal del Congreso. Y pudimos escuchar también que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados citó a celebrar la sesión de instalación de la Comisión Permanente el próximo viernes 13 y la hora se estará comunicando más tarde. Hay que recordar que las sesiones de la Comisión Permanente se llevarán a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, recinto de la Cámara de Diputados, ya que se establece en la Ley Orgánica del Congreso General que en el primer receso de cada año de la legislatura se desarrolla en este lugar y en el segundo receso en el Senado de la República. Intensa actividad legislativa se tendrá estos días, por ello yo lo invito a que esté al pendiente de toda la programación del canal del Congreso. Le agradezco el favor de su atención. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.